Muy buenas, bienvenidos a Programación Fácil. En este capítulo verás cómo crear una pequeña calculadora bastante simple que va a hacer operaciones aritméticas básicas, la suma, resta, multiplicación y división, pero ya podrás decir que realmente has hecho algún programa con Tkinter. Es un poco más extenso que lo que hemos visto hasta ahora, así que lo dividiré en dos capítulos. En este nos dedicaremos a construir el aspecto gráfico y en el siguiente la lógica. Empezamos con lo básico, una ventana, un título y una pequeña imagen, un icono. Y de paso vamos a aprender alguna cosa nueva, como por ejemplo resizable, que sirve para evitar que el usuario redimensione el tamaño de la ventana. Por lo tanto, como nos referimos a la ventana, root.resizable. Y entre los paréntesis indicamos dos argumentos, 0,0. Con esto no nos deja cambiar en absoluto el tamaño de la ventana. ¿Qué significan estos argumentos? Pues el primero se refiere a la X y el segundo a la Y. Indicando un 0 estamos diciéndole al programa un false. En cambio, si ponemos un 1, por ejemplo en X, que representa la zona horizontal de la ventana, nos va a dejar redimensionar en X, en horizontal, pero no en Y. No nos deja. En cambio, si lo hacemos para el otro lado, en Y, nos va a dejar en vertical o en Y, pero no en horizontal. Y si dejamos 1, 1, sería lo mismo que no poner esto. Por lo tanto, yo como quiero prevenir que se pueda agrandar la ventana, pues lo dejaré a 0, 0. Y le podemos dar unas dimensiones independientemente del contenido del programa. Lo hacemos con Geometry. Y aquí, entre comillas, especificamos los píxeles por los píxeles. Pues 296 píxeles de alto por 265 de ancho. Y así es como queda por defecto, y no la puedo redimensionar. Y una vez tenemos la ventana creada, podemos crear una mini barra que va a representar una pantalla de calculadora, donde van a ir apareciendo los números que pulse el usuario, además del resultado. Pues para hacer esta pantallita lo podemos hacer perfectamente con un entry. Como representa una pantalla, pues le llamaré pantalla. 22 píxeles de ancho. Le voy a dar un fondo negro. Los números van a aparecer en color blanco para que se vean bien. No quiero bordes, así que 0. Y aquí podemos especificar también una fuente. Lo hacemos con el atributo font. Y entre paréntesis especificamos, entre comillas primero, el nombre de la fuente. Seguido de una coma dentro de los paréntesis, el número, el tamaño de la fuente. Y opcionalmente puedes poner, si quieres que sea, por ejemplo, en negrita, pues negrita con bold. Y simplemente nos falta el grid para mostrarlo en la pantalla. Si quieres añadir un poco de espacio entre los bordes del widget y la ventana, es decir, unos márgenes, lo puedes hacer con path X y path Y. Y además añadiré un column span para que ocupe 4 columnas. Y aquí tenemos nuestra pantalla, que de momento podemos escribir con el teclado, no hay problema. Y aquí podemos ver el efecto del path X y el path Y, estos márgenes que deja por aquí. Esto lo ajustaremos más adelante, no importa que lo hagamos ahora. Fíjate que queda un borde un poco más grande aquí. Lo podríamos ajustar con esto de aquí. Pues exageremos un poco más el path X y el path Y para que veas su funcionamiento. Y fíjate cómo está dejando margen de 20 píxeles y 20 por aquí también. Pues esto depende de los márgenes que quieras, si es que quieres márgenes. Es el momento de añadir el botón número 1.
Aquí puedes ver en la imagen de cómo va a quedar finalmente la calculadora, dónde lo quiero posicionar. Y por lo tanto va a ir debajo de la pantalla en la columna número 0. Pues por lo tanto row 1, column 0. Le añadimos un ancho y un alto. El fondo del botón puede ser de color blanco, ponlo como más te guste, no importa que lo hagas como yo. La letra va a ser de color rojo, sin borde, y veamos otra cosa nueva. El atributo cursor nos va a servir para hacer cambiar el dibujito del cursor de la flecha del ratón cuando pasemos por encima del botón. Si ponemos hand to, va a aparecer como una mano al pasar el cursor por encima. Y solo nos queda añadir el grid, que lo podemos poner por aquí o separado, como más te guste. Y de momento no lo tenemos muy bien colocado, pero aquí está. Y fíjate cómo cambia el cursor al aspecto de una mano. Voy a hacer el resto de botones fuera de cámara para que no se repita tanto, porque son básicamente lo mismo, simplemente hay que colocarlos en diferentes columnas y filas. Y te mostraré para que pauses el vídeo y puedas escribirlo todo. Y este es el resultado que tenemos por el momento. Simplemente están los botones de los números, aún faltan unos cuantos más y hay que colocar esto mejor. Y este es el código por el momento. Aquí tenemos la pantalla, botón 1 y el resto de botones son prácticamente iguales. Simplemente cambia las posiciones en el grid de row y column. Si te quedó claro lo del tema de los rows y columns, lo puedes hacer perfectamente. Ya sabes cómo colocar cada uno de los botones. O sea que sería crear el botón 1 y no hace falta que escribas el resto, copias y pegas. Y solo cambias esto de aquí. Y finalmente el botón 0. ¿Qué más nos queda? El botón de igual, por ejemplo. Pues escribámoslo. Lo voy a copiar de aquí mismo y cambio. En el texto a mostrar ponemos el símbolo igual. Y va a aparecer aquí 0. Ah, sí. Veamos cómo queda. Aquí lo tenemos. Y lo voy a cambiar de color para que se diferencie del resto de botones. Podemos poner aquí, aquí, fondo rojo y letra blanca. Continuemos con el botón de la coma o el punto. Le vamos a dar otro color también para distinguirlo. Y letra negra se verá mejor sobre este fondo. 4 column sería la 2. ¿Qué más nos falta? Pues los botones de menos, más, multiplicación y división. Posición 1, quiero que aparezca debajo de la pantalla, en la columna 3. Y vamos a cambiar el fondo también para que se distinga del punto. Y queda de esta forma, ya va quedando todo mejor cuadrado. Botón menos. Lo dejamos del mismo color. Row 2. Y column sería la misma, la 3. Especificamos el de multiplicación. Ponle el asterisco, una X también. Así también quedaría bien. Fila 3. Columna 3 también.
Y por último, la división. Probemos. Aquí me he equivocado. He puesto 41. Bien, está quedando perfectamente. Y con esto ya tenemos la calculadora terminada, al menos el esqueleto, porque todavía no funciona. Y nos faltará añadir en el siguiente capítulo la lógica del programa. Si te gustó el vídeo, apóyalo con un like para que suba mucho más Techinter y si te quedaron dudas, déjame un comentario. Nos vemos en el próximo capítulo.